mostrarles solamente lo que vamos a ver durante la asignatura, ¿ya? No, mañana o pasado mañana cuando tengamos clase, ahí ya empezaron a grabar, ¿ya? Ahí vamos a ir aclarando los conceptos. Ya, ahora vamos a partir para que tengamos el tiempo suficiente para poder avanzar más rápidamente. Ya, yo voy a salir con la cámara y voy a ir a rescatar el PPT. Ya chicos, ¿se ve bien la proyección? ¿La Sí, ven profe. bien? ¿La ven clara? Sí, profe. Sí, profe. Ya, y me están escuchando bien, ¿cierto? Ya, ok. Vamos a comenzar entonces. Bien, vamos a ver lo que les digo yo en la primera clase, la verdad de las cosas, y vamos a hacer una introducción a lo que vamos a ver dentro de la asignatura. Bien, la asignatura, como descripción de la asignatura, dice transmisión automática, es una asignatura práctica del área de formación de especialidad que entrega conocimientos sobre los procedimientos de diagnóstico y reparación de cajas de velocidades que utilizan trenes epicicloidales mediante una metodología de experiencia desde el laboratorio, proporcionando una base para la solución de problemas relacionados con el funcionamiento de los sistemas de transmisión automática en un vehículo automotriz. ¿Ya? La asignatura tiene 90 horas, es por eso que tenemos 3 y tenemos 2, porque está originalmente diseñada, ¿cierto?, para una clase normal. Pero como estamos en un periodo anormal, igual vamos a hacer las 5 horas. Naturalmente que vamos a estar las 5 horas metidos en el computador, porque nos vamos a volver locos. Así que ahí vamos a ir viendo cómo vamos diseñando la clase de tal manera que no sea tan pesada, ya sea para ustedes como alumnos y el docente, y vamos a ir viendo cómo lo vamos haciendo a través de diferentes actividades, ¿ya? Fuera de lo que vamos a ir presentando nosotros a través de los PPT. Bien, la unidad de aprendizaje que vamos a tener esta asignatura es Fundamento de Transmisiones Automáticas. En esta parte, que es la primera unidad de Fundamento, acá van a conocer todo lo que son las partes y componentes de una transmisión automática y cómo trabajan, ¿no? Cómo hacen las operaciones para automatizar la caja de cambio. Esta parte nosotros vamos a ver componentes como el convertidor de torque, embrague multidiscos, sistemas de engranajes planetarios, que son lo que van adentro, que es la parte mecánica hidráulica de mando, ¿ya? Después, en la segunda unidad, vamos a ver los sistemas hidráulicos de la transmisión automática. Acá vamos a ver componentes y vamos a ver una serie de actividades en relación al mando hidráulico, ya que las transmisiones automáticas trabajan por un mando hidráulico. Entonces, aquí vamos a trabajar en la parte hidráulica en relación a los componentes y en relación al funcionamiento, ¿ya? Al funcionamiento, cómo opera los sistemas hidráulicos, cómo se crea el caudal, cómo se crea la presión, cómo se regula la presión, etcétera, ¿ya? Que son conceptos que hemos visto en hidráulica y ahora los vamos a aplicar, ¿cierto?, en una hidráulica aplicada con electrohidráulica. Ojo con eso, que aquí vamos ya a meter la parte eléctrica en el sistema hidráulico. Después la tercera unidad es reparación de transmisiones automáticas. Aquí ya ustedes deben saber cómo funciona una caja automática, deben conocer los componentes, por lo tanto ya debe estar en relación que puedan,
¿cierto? Reparar una caja, o sea, si yo les digo la caja cambia, hay que reparar, hay que cambiar disco, hay que cambiar el embragues, hay que cambiar pistones hidráulicos, hay que cambiar sello, etcétera, ustedes van a saber dónde están los componentes correspondientes, ¿ya? Y cuál sería el método para realizar esas reparaciones. Este cuarto que dice diagnóstico electrónico de transmisión lo dejo siempre para el último, ya que ustedes también están en la parte, tienen electrónica este semestre, y sensores y actuadores lo vienen a ver casi a la mitad del semestre. Entonces yo tengo que pasar acá sensores, actuadores y todo lo que es la gestión electrónica de la caja de cambio. ¿Ya? Todo lo que es la gestión electrónica. Entonces todo esto son las unidades de aprendizaje que nosotros vamos a tener en la asignatura. Y también, obviamente, protocolarmente, tenemos que tener lo que son las evaluaciones. ¿Ya? Las evaluaciones van a ser de por ahora, ¿cierto? Como no sé, yo tengo programado que en abril vamos a volver a las clases presenciales, que significa que práctica, porque presencial va a ser práctica. Entonces, están, de esta manera, están diseñados, sí o sí vamos a tener 4 notas, chiquillos, sí o sí 4 notas, 25% cada una. La primera, sí o sí, la vamos a hacer evaluación, que es teórica. La primera, que es teórica, es más o menos la semana, porque no he puesto las fechas. La semana va a ser entre la semana novena, octavo, novena, por ahí, ¿ya? O sea, término de mayo a junio. En la primera prueba que va a ser teórica, solamente vamos a ver en la parte teórica, que va a ser a través de online, ambiente de aprendizaje, que vamos a ver los contenidos que vamos a ver nosotros en las clases online. Nada más que eso. Ustedes van a tener el material, van a tener van a tener las clases grabadas, así que no van a tener ningún inconveniente. Ahora, lo que está por verse es esta, la segunda nota, porque la segunda nota es una clase práctica presencial, pero eso va a depender si hemos vuelto a la parte presencial, pues chiquillos, que ya no es problema del docente, no es problema de la institución, hasta no es problema del país, porque ya pasó a ser una cuestión global esto, ¿ya? Así que esto estamos dependiendo, ¿cierto?, cómo lo vamos a manejar, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver nosotros. Igual, si en caso que no podamos volver en abril a la práctica, vamos a volver en mayo, si no en mayo, en junio, pero tenemos que volver. Tenemos que hacer práctica, sí o sí, ¿ya? La tercera evaluación también va a ser teórica, así que tampoco tendríamos problemas, porque también es vía, va a ser online y vía ambiente de aprendizaje. La final es una práctica presencial, porque acá nosotros vamos en esta parte, que entre la tercera y cuarta unidad, acá tenemos que trabajar en el auto, tenemos que trabajar con el auto funcionando, porque tenemos que sacar parámetros de funcionamiento en tiempo real, tenemos que sacar señales a través de osciloscopio, multitester, etc. ¿Ya? Pero lo vamos a ir viendo. Esto es manejable. Esto, por ahora no se complique. Solamente tenemos que tener 4 notas y ahí veremos cómo las vamos manejando durante el semestre. Pero sí van a haber 2 notas que son teóricas, que esas las van a ver sí o sí. Te las voy a comunicar, les voy a dar la fecha. Tengo de aquí a fin de mes para poner la fecha de las pruebas. Para ver cómo avanza todo esto del sistema de salud. Para apoyar la gestión docente, además del PPT, que yo voy a estar presentando con los contenidos, les voy a subir documentos, naturalmente que voy a subir el PPT a la plataforma, a intranet, a Team, ¿cierto? Donde están los archivos, el PPT con el que voy a trabajar y además les voy a subir un documento de recurso en relación al PPT, ¿sí? Cosa que ustedes puedan leer algo, puedan sacar informaciones. Puedo también, le voy a subir algunas documentaciones como trabajos dirigidos, que son como tipo tarea que ustedes lo pueden desarrollar, porque a veces las clases, por ejemplo, de 3 horas se nos van a hacer tediosas, podemos trabajar 1 hora a través de la clase presencial, pero también podemos tener tiempo para que ustedes realicen algún tipo de tarea, ¿ya? Y estamos conectados, ustedes pueden realizar, por ejemplo, yo les subo una tarea, un trabajo dirigido, se los puedo subir en Word, de tal manera que ustedes en computadoras puedan trabajar con ellos, ¿sí? Solamente escriben encima de ellos. Y los van guardando, ¿ya? Es una forma de ir afianzando todo lo que es conocimiento, que es lo que me interesa a mí. Entonces, todo ese material, todo lo que es material, ¿cierto? Didácticos, yo se los voy a subir a la plataforma de internet o a la plataforma de Team, ¿ya?
Dentro de vamos a empezar con la primera unidad, ¿cierto? Vamos a ver la introducción. Fíjense bien, esta introducción, chiquillo, es para mostrarles lo que vamos a ver durante el semestre, ¿ya? Para que no se vayan a estresar con tanta materia que les voy a entregar así en un ratito. No, este es para mostrarles, mostrarles como el programa que tengo para pasar durante el semestre, ¿ya? Y cómo lo vamos a llevar. Bien, esto entonces vamos a ver la presentación de la caja de velocidad automática para que ustedes se hagan la idea qué es lo que es una caja automática, cómo trabaja parcialmente y cómo la vamos a llevar adelante la asignatura. Bien, para entender qué es lo que es una caja automática, mientras dice de manera global, la tecnología avanza a pasos agigantados, la mecánica automotriz también ha sabido adaptarse a los cambios y normas que requiere el mundo y sus usuarios, ¿ya? El mundo necesita cambios, cambios fundamentales, ¿cierto?, sobre las emisiones, que es lo que se mide en la parte mecánica. Las normas euro lo que miden son emisiones, las normas EPA norteamericanas lo que miden son emisiones. Significa que los vehículos automotrices cada vez van a tener que gastar menos combustible, quemar menos combustible para tener menos emisiones contaminantes. Para eso, a los constructores automotrices, estas normas les exigen, por ejemplo, si un vehículo tenía una cilindrada de 2.400 centímetros cúbicos, la tiene que bajar a 2.000. Entonces, el constructor lo que tiene que hacer es mantener esa cilindrada de 2.000 centímetros cúbicos y debe mantener la potencia que tenía con 2.400 y el torque que tenía, la fuerza que tenía con 2.400. Por lo tanto, tiene que trabajar en el motor, ¿cierto? Para poder trabajar en los ejes de leva, en la admisión y el escape, para trabajar en el cruce de válvula. Debe instalar inyección directa, por ejemplo, de inyección, puede instalar el turbo o bien el manejo de la válvula de admisión, la apertura de la válvula de admisión, etcétera. Mejora los motores. Pero si llega a mejorar los motores, ¿cierto? Llega a lograr esas prestaciones con baja cilindrada, significa que también las transmisiones, que son las administradoras de la fuerza del motor, también tienen que cambiar. Y eso significa que las transmisiones automáticas deben tener una gerenciación. Y esa gerenciación debe ser electrónica igual que los motores, ¿ya? Por lo tanto, las transmisiones automáticas son gerenciadas electrónicamente. Significa que hay un computador, sensores, actuadores, etc. ¿Ya? Eso es lo que lleva el avance de la mecánica automotriz, ¿sí? Hasta que lleguemos a años, nos falta mucho, unos 20 años que recién vamos a tener un parque de un 50% eléctrico. Antes no. Bien, en este sentido, en forma paulatina se acortará el plazo en que las tendencias hacia las transmisiones automáticas sea un hecho cada vez más concreto. Eso significa que cada vez vamos a tener más transmisiones automáticas. En el momento, los vehículos que están llegando ya de estos años, ya hay gran cantidad de transmisiones automáticas en los vehículos. Hay transmisiones automáticas de diferentes tipos, ¿ya? Están las transmisiones automáticas bicicloidales, como las que vamos a estudiar nosotros. Hay transmisiones que son CVT, hay transmisiones de doble embrague y hay cajas mecánicas pilotadas, ¿no?, que también trabajan como transmisiones automáticas. Pero nosotros vamos a ver las transmisiones automáticas hidráulicas con trenes planetarios, que es la que normalmente se llama transmisión automática. Esto va a ser concreto, porque la automatización tiene que ir. Es la única forma de poder llegar al respeto de las normas medioambientales. Por eso es fundamental comprender que tratar un vehículo con la transmisión automática implica conocer y dominar tanto la teoría como la práctica. Por eso es que hay una parte muy importante que yo siempre le he luchado, la luché el año pasado, que tenemos que tener práctica, ¿ya? Tenemos que tener práctica porque ustedes tienen que trabajar en eso. La necesidad de una transmisión en un vehículo automotriz. Cuando nosotros tenemos un vehículo, ¿cierto? Estamos acostumbrados a un vehículo mecánico, transmisión mecánica, nosotros tenemos un componente. Dice, tener la capacidad de desacoplar el motor del tren propulsor, ¿ya? Esa es una de las características que va a tener. Tener la capacidad de desacoplar del tren propulsor. En las cajas mecánicas, nosotros ¿qué tenemos? Un conjunto que se llama conjunto embrague, ¿verdad? Que es un disco, es una prensa, un plato de presión, un pedal para conectar, un pedal para desconectar. ¿Ya? Eso es lo que hace embragar, desembragar.
y mover una palanca del cambio, seleccionar un cambio e instalarlo. ¿Ya? Eso es lo que hace la caja mecánica. La caja automática también tiene que tener esta misma capacidad, ¿cierto? La capacidad es acoplar el motor del tren propulsor, pero la caja automática usa un componente hidrodinámico que se llama convertidor, que tiene la capacidad de acoplar y desacoplar hidráulicamente el movimiento desde el motor al tren propulsor, y además tiene la capacidad de multiplicar el par, ¿sí? A multiplicarlo, o sea, duplicar el par, pero bajo una situación, ¿ya? Solamente cuando el vehículo se va a poner en marcha. Después trabaja solamente como un acoplamiento hidráulico. Tener la capacidad de modificar la velocidad del movimiento del vehículo, ¿cierto? Nosotros en las cajas mecánicas vamos pasando el cambio, pisamos, hacemos todo el protocolo correspondiente, desacelerar el motor, pisar el pedal, pasar el cambio, soltar el pedal, acelerar nuevamente, etcétera, ¿sí? Y vamos pasando la primera, la segunda, la tercera, si viene una subida volvemos a la tercera, a la segunda, salimos primera, etcétera, etcétera. Las cajas automáticas también tienen esa capacidad, pero automatizado. De tal manera que si usted pone en D, que es driving de manejo, la caja de cambio va a instalar la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, puede bajar a tercera, puede bajar a segunda, puede subir a tercera, puede llegar a cuarta sobre velocidad, etcétera, etcétera. Pero en relación a una secuencia que el computador va a decidir, ¿ya? En qué punto debe pasar cada uno de los cambios. No como en las cajas mecánicas, que depende exclusivamente del conductor. Pase bien o pase mal el cambio, lo va a pasar. En las cajas automáticas, es la automatización que corresponde, ¿cierto? La automatización por parte del calculador es el que va a modificar la velocidad del vehículo, la velocidad. Porque seleccionar si va adelante o hacia atrás, eso lo hace el conductor, o si está en posición neutral. Aumentar el tren propulsor. Eso se hace en las cajas mecánicas, ¿cierto? A través de las diferencias de diámetro y dientes que tienen los engranajes. ¿Ya? Un engranaje más grande, tenemos mayor par, menos velocidad. Un engranaje más pequeño, tenemos más velocidad, menos par, etc. En la caja automática pasa exactamente lo mismo, pero tienen un tren de engranajes planetarios, epicicloidales. No usa el engranaje paralelo como las cajas mecánicas, sino que usan tren de engranaje, donde tenemos una corona, tenemos planetario, tenemos satélite, tenemos portasatélite. ¿Ya? Que eso es lo que va a crear las diferentes relaciones del cambio. Como aplicaciones de las transmisiones automáticas en vehículos automotrices, hay una gran aplicación sobre ya los automóviles, ¿sí? Una gran aplicación de caja automática. En los Estados Unidos, 100% son caja automática. En Europa, el 80% son caja automática. El 20% restante que tiene caja mecánica son robotizadas. Y así, en los países desarrollados. Aún nosotros en Sudamérica nos quedan cajas todavía con palanca, ¿cierto? Y las movemos nosotros mecánicamente. En los Estados Unidos o en Europa, cuando uno quiere una caja mecánica que el conductor la pueda conducir, que pueda pasar a los cambios en H, por ejemplo, tiene que hacerla pedido, ¿ya? Porque según las normas, para que puedan respetar, tienen que ser automatizadas. Igualmente en vehículos que son Zoom, o vehículos familiares, vehículos todoterreno, en la locomoción, en la red Santiago, eh, tenemos más del 98% de los buses que tenemos en Transantiago son a combustión interna y todos con cajas automáticas. El resto son vehículos eléctricos, que es muy poco en relación a todo el parque automotriz de la locomoción colectiva, ¿ya? Y hay vehículos nuevos de ahora, de este año, que siguen siendo, hay unos Mercedes, hay unos Scania, que son a combustión interna. Ahora pasan por al lado de ustedes, ni lo sienten. ¿Por qué? Porque los motores Common Rail que traen son tan silenciosos y las cajas de cambio automáticas que ni se sienten. Por lo tanto, cuesta saber que un motor como los antiguos que tenían una zona. ¿Ya? Hay gran aplicaciones entonces en la parte de la locomoción. Y en la maquinaria pesada, ¿ya? Más del 90% de la maquinaria pesada usa transmisiones automáticas.
que son los cargadores frontales, partiendo por la cruz horquilla, los bulldozers y vehículos militares. Los vehículos militares, la mayoría también tienen dos cajas automáticas. Los podemos ver, las podemos relacionar entre su posición, ¿cierto? Su instalación en el vehículo, entre tracción trasera y tracciones delanteras. Cuando son tracciones traseras, generalmente son del tipo longitudinal. ¿Ya? Esto es una caja longitudinal, es una caja ZF que está instalada en un bus de los buses del Transantiago. ¿Ya? Ahí tenemos nuestro convertidor de par, que es el acoplamiento entre el motor y la transmisión, el eje de entrada, que viene desde una turbina. Todo esto son los embragues unidireccionales, esos son los embragues de retención o frenos, que van para frenar los trenes de engranajes planetarios, que estos trenes de engranajes planetarios son los que crean realmente las relaciones de cambio que salen finalmente a través de un cardán y van a un puente trasero donde están los diferenciales. Para que puedan acoplar y desacoplar los componentes tenemos todo esto que es la parte hidráulica, ¿ya? De mando. Y la parte hidráulica de mando, para el funcionamiento y la automatización de todo el sistema, tiene un computador, ¿ya? Esto es el caso de una caja longitudinal. Esta es una caja de un bus. Esta misma caja podría estar instalada en una maquinaria pesada. Esta misma caja podría estar instalada en las camionetas. Las camionetas con automática también tienen una caja longitudinal, ¿ah? Como la F-150, la F-250, la Tundra, la RAM, etc. ¿Ya? Y tenemos cajas que son tracción delantera, como la que tenemos en nuestra autoescuela, que es la que usan los automóviles generalmente, que tiene el motor transversal instalado. La caja también va puesta en forma transversal. Sí es integrada porque llevan el diferencial incluido en la caja de cambio, ¿ya? En todo lo que es el sistema. Pero también tiene exactamente lo mismo que tenía la longitudinal. Tiene un convertidor de torque, que es la que une con el motor, todo lo que son los embragues multidiscos, que son los que entregan la potencia de rotación que viene el convertidor, los embragues son los que lo distribuyen. Tenemos los trenes de engranajes planetarios, ¿sí? Con sus respectivos embragues de retención. Y finalmente toda la parte mecánica, ¿cierto? Que es la que entrega hacia las ruedas. Como son con gerenciación eléctrica y electrónica, también tienen un sistema hidráulico, que es el sistema hidráulico que está ahí atrás, en las tapas. Las cajas automáticas, chiquillos, están perforadas internamente. O sea, internamente las carcasas de las cajas están llenas de perforaciones. Por ahí por donde pasa el fluido. No hay tubería, no hay cañería entre las cajas. Son nada más que perforaciones que hay en las carcasas, que son para alimentar. Por ejemplo, esas que se ven como beta, ahí son pasos, ¿ya? Por donde va el fluido para hacer funcionar los embragues, las bandas de retención, la lubricación para el sistema y el enfriamiento para el sistema. Todo es controlado a través del sistema electrónico. Este es el conector de la caja, ¿ya? La parte eléctrica, y este es el módulo de la palanca del cambio. El computador está afuera, está abajo, capó, ¿ya? Pero esta caja, ven ustedes que es delantera, tiene lo mismo que tiene la caja grande, ¿eh? Es lo mismo, pero más chico, nada más. Pero trabajan bajo el mismo principio de funcionamiento. Todas tienen el mismo principio de funcionamiento, ya sea en la parte mecánica, hidráulica y de gestión electrónica. En términos de confort y de seguridad, una caja de velocidad automática presenta ventajas con respecto a una caja de velocidades manual. Le voy a hablar de las ventajas, pero también tiene sus desventajas, entre paréntesis, que también se las voy a nombrar. Como ventajas, dice, los cambios automáticos y auto-optimizados de las marchas sin rotura en la transmisión de par. Permite una conducción más agradable. ¿Qué significa sin rotura en la conversión de par? En la caja mecánica, cuando ustedes van a pasar el cambio, ¿cierto? De segunda, tercera, cuarta, etcétera, deben soltar el acelerador, deben hundir el pedal del embrague, deben pasar el cambio, soltar el pedal del embrague y acelerar nuevamente el motor. Eso significa que hicieron una desaceleración al soltar el pedal del acelerador, ocuparon un tiempo en pasar el cambio, se produce lo que se llama una rotura del par motor, ¿ya?
una rotura del par motor. La caja automática ustedes pueden pasar los cambios con él sin soltar el acelerador. Por lo tanto, no hay pérdida de par. ¿Ya? El arranque del vehículo es progresivo, independientemente de las condiciones de circulación. Significa que cuando estamos en un tránsito lento, en las cajas mecánicas, debemos estar trabajando, acelerando, desacelerando, pisando el embrague, soltando el embrague, cuando pisamos el freno hay que pisar el embrague, etcétera, etcétera. ¿Sí? Las cajas automáticas solamente lo llevan en posición D y trabajan con el acelerador. No hay problema. Si deja de acelerar, no se va a parar el motor como las cajas mecánicas. ¿Ya? Además, cuando hay una subida, por ejemplo, como los estacionamientos subterráneos, que cuesta muchísimo sacar el vehículo, ahí lo sacan solamente en D, ¿sí? Y el acelerador y no tiene ningún inconveniente. Cuando son cajas mecánicas y que por ese motivo tenemos que detenernos la mitad de la subida, cuesta sacarlo porque hay que trabajar con el acelerador, con el embrague y con el freno. ¿Ya? Igual como cuando se trabaja o cuando se maneja, ¿cierto?, en Valparaíso, con la subida. Bien, entonces ya tenemos otra cosa que es favorable para el funcionamiento de la caja automática. La utilización de una transmisión automática requiere menos accionamiento, no hay pedal de embrague, por lo menos, lo que favorece una conducción más relajada y mayor atención por parte del conductor. Además, una estrategia de seguridad permite evitar falsas maniobras de la palanca al arrancar y durante la conducción. Eso significa que en la palanca del cambio nosotros vamos a tener varias medidas de seguridad para evitar pasar un cambio que no sea oportuno, para evitar que el vehículo vaya a arrancar, el motor vaya a arrancar cuando un cambio está pasado. Todas esas son medidas de seguridad. Y cuando el vehículo está quieto, se paró el vehículo, se paró el motor, no lo vamos a usar, tiene que quedar en aparcamiento. O sea, en la letra P. ¿Por qué? Porque una cuña mecánica va a trabar internamente la caja para que no se pueda desplazar, ¿ya? Como medida de seguridad. Eso significa que después hay que aplicar todo un protocolo para poder mover la palanca del cambio para pasar el cambio. Ahora, como desventaja, ¿qué podría ser como desventaja? Para el conductor, para el dueño del auto, que las reparaciones son más caras. Pero para nosotros, los técnicos, eso no es una contra, ¿ya? Son más caras porque tienen más tecnología, necesitan tener más herramientas para poder llevar a cabo una reparación de una transmisión automática. Otra cosa que es importante que ustedes las tengan en razón, que si quedan en pana, por ejemplo, de una batería, porque se agotó la batería, porque se quedaron encendidas las luces, porque se quedó una radio encendida, etcétera, se quedaron echando la talla dentro del auto, ¿cierto? Con la radio y se les pasó el tiempo y se quedaron sin batería y no parte, el auto no lo pueden empujar, o lo pueden empujar, pero no va a arrancar el motor, porque al no estar funcionando el motor no hay ninguna conexión hidráulica internamente. Por lo tanto, no hay conexión entre el tren de rodaje y el motor. Como en la caja mecánica, que sí hay un contacto, que es el conjunto embrague. Por eso es que cuando uno lo empuja, arranca el motor, porque lo hace el efecto de motor de arranque. Otra cosa que hay que tener importante es que si nosotros tenemos un motor, por ejemplo, un vehículo que es un pana que botado en tal parte y tiene caja mecánica, lo colocamos en posición neutral y lo podemos traer a la rastra. Ni un problema. Las cajas automáticas no se pueden tirar, no se pueden traer tirando. Hay que traerlas obligadamente en una cama, en una grúa cama. O bien con la parte de tracción, ¿cierto? La rueda que tracciona en el aire. Por eso que han visto ustedes en las calles, tal vez lo han visto cuando esas grúas grandes que hay y llevan vehículos de Transantiago, los llevan levantados en las ruedas motrices, ¿sí? Para que no vengan girando las ruedas motrices. ¿Por qué? Porque las ruedas motrices están unidas al eje de salida de la caja, que es el eje de salida donde están los trenes de engranajes planetarios. Y esos trabajan, tienen que estar siempre lubricados y lubricación. La lubricación de la caja automática es a presión hidráulica, ya que es aceite hidráulico el que tiene adentro, no es aceite 90. Por lo tanto, si traen un vehículo tirando, aunque vengan neutros, lo traen tirando, van a venir rotando los conjuntos internos de la caja y eso se va a dañar. Se va a hacer, no se va a dañar, se va a hacer pedazo de frente. ¿Ya? Los elementos van de la conducción. ¿Qué es lo que tiene el conductor para poder manejar una transmisión automática?
una palanca de selección con las principales posiciones, que es parqueo, ¿cierto? Que es una posición neutral con una cuña mecánica. Tenemos la posición de R para la reversa, tenemos la posición neutral, que la posición de neutral, en diferencia a la posición de par, es nada más que la cuña mecánica. Aquí ya salió la cuña mecánica cuando está en neutro, ¿ya? Ahí estamos libres, que podemos pasar el cambio hacia atrás o bien hacia adelante. Y la posición D, que indica que es automatización, ¿ya? Que puede ir, si la caja tiene 4 cambios, va a ir de la primera hasta la cuarta. Si tiene 6, va a ir de la primera hasta la 6, ¿ya? Automatización. Va a tener un tablero de control donde va a indicar la posición de la palanca del cambio, les va a indicar el cambio impuesto, ¿cierto? El cambio en el que está funcionando el sistema, que vaya funcionando el vehículo, y además va a estar entregando algún tipo de información en relación a la caja de cambio. Por ejemplo, si necesita algún servicio, si tiene alguna pana, cuando son de mayores prestaciones, ¿cierto? Una pantalla más grande, y va a describir que es un service, necesita servicio. Y si un vehículo de gama menor, ¿cierto? Siempre puede tener una luz, igual que el check engine, que se va a prender, ¿cierto? Intermitentemente para indicar que existe un fallo. Y el técnico tendrá que ver si ese fallo corresponde a una parte hidráulica, mecánica, eléctrica o electrónica, ¿ya? Para eso lo decía el técnico. Todas las fallas son muy similares entre sí, ¿eh? Hay que tener bastante cuidado con eso. Y para el manejo, ¿cierto? Tenemos solamente un pedal de acelerador y tenemos un pedal de freno. No existe el pedal de conexión y desconexión. Una transmisión automática ofrece al conductor los medios de mando y de control siguientes: una llave o una tarjeta que permite poner bajo tensión los elementos eléctricos del sistema, que es la llave de contacto. Ahora, ¿por qué avisa? Porque tiene que tener tensión, porque tiene que alimentar los calculadores y el calculador de la caja de cambio. Una palanca que permite seleccionar la marcha y el modo de conducción de la caja de velocidades, que también tiene una gestión, ¿ya? Una gestión electromecánica para indicar la posición que se encuentra la palanca del cambio, ya sea al computador como al selector. Un pedal del acelerador, cuyo análisis de la posición permite al calculador definir el estilo de conducción y gestionar los cambios de marcha. Significa que el pedal de acelerador es un sensor que va en el sistema de inyección y va a indicar la posición, el porcentaje de aceleración, para que el computador de la caja de cambio gestione cuál cambio y qué marcha es la que tiene que instalar, ¿ya? Un pedal de freno que envía informaciones de pare, stop, de parada, al calculador con el fin de gestionar estrategias como el desbloqueo de la palanca del cambio, como para indicarle si la desaceleración del vehículo es por freno o la desaceleración es una subida. De tal manera que el calculador puede gestionar los cambios en relación a esa información. La información pedal del freno viene desde un calculador, que es el calculador del ABS o del SP si lo tuviese. Y la visualización de los testigos en el cuadro de instrumentos, ¿cierto? Que dijimos ya que nos va a indicar la posición y la marcha que se encuentra instalada y si existiera algún problema de función. El mando conductor, ¿cierto? Dijimos que tiene P, tiene R, tiene N, tiene D, ¿ya? Que son las principales posiciones de la palanca del cambio. Y además tiene un selector donde puede seleccionar alguna de los programas que tiene la caja. O sea, por ejemplo, para Europa, para los Estados Unidos más que nada, o Punta Arenas, hablemos, seleccionar modo, por ejemplo, nieve. Puede seleccionar en modo nieve. Si selecciona en modo nieve, la caja de cambio va a partir en segunda, no en primera, sino que en segunda hacia arriba. Y no va a ocupar la última sobremarcha, ¿ya? Para medidas de seguridad, para evitar el resbalamiento. También el selector se puede poner en una S donde indica que el modo es Sport. Eso hace que tenga un cambio en los software de los calculadores, de la transmisión y del motor, de tal manera que aumenta, ¿cierto?, el pulso de inyección, y eso significa que acelera más el motor y los cambios se hacen más cortos, o sea que podemos salir más rápidamente con la caja de cambio, ¿ya? Eso es la selección. Si no hay selección, sencillamente toma
lo que es modo eco, que es el modo de economía. Entonces, estas son las funciones de aparcamiento. Dijimos que la diferencia entre aparcamiento y neutro, eléctricamente, hidráulicamente, es exactamente la misma, es lo mismo, salvo que en aparcamiento tiene el que tiene la letra P, es una cuña mecánica que va al interior de la caja de cambio. Es por eso que cuando tenemos que sacar la palanca del cambio, el motor tiene que estar funcionando, tiene que estar alimentado para entregar esa señal, y el freno debe estar pisado para poder desbloquear la palanca del cambio, sacarla de P y pasarla para instalar la marcha. ¿Ya? Es una medida de seguridad. Y D, chiquillos, D es drive, de manejo. ¿Ya? No es D directa. Hoy la directa es un cambio más. ¿Ya? Es un cambio más. D es de drive, de manejo. Además existen los mandos, que esto es bien importante que ustedes lo tengan en consideración, que la palanca del cambio, cuando queda en la posición P, ¿ya? Queda en la posición P, queda bloqueado. Eso es para que la palanca del cambio no se vaya a mover accidentalmente. Porque accidentalmente se podría mover la palanca del cambio, alguien la podría mover, y podría quedar, por ejemplo, en D o podría quedar en R. Y si nosotros echamos a andar el motor, va a salir para adelante o para atrás. ¿Ya? Y ahí nos podemos echar la mascota de la casa y ahí que nos va a llegar. ¿Ya? Entonces, esto es importante que lo tengan en consideración, sobre todo cuando se trabaja en un taller y hay que ir a buscar, por ejemplo, un vehículo con transmisiones automáticas, y cuando está en pana, ¿por qué no partió un motor? Porque el motor de arranque se echó a perder, porque la batería, se cortó la correa del alternador y no cargó más, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hay que tener esta precaución, que la palanca del cambio no se pueda destrabar, porque hay partes mecánicas, los catálogos dicen, los manuales de servicio, donde se pueden destrabar mecánicamente para que la palanca quede en posición neutral, para poder tirarla y subirla a una grúa. ¿Ya? Porque si no sacan la palanca y la dejan en la posición P, las ruedas van a arrastrar, van a ir arrastrando, y la caja de cambio se puede dañar internamente. ¿Ya? Se puede dañar. Esa función se llama chip lock, ¿ya? Que es una traba que queda ahí. ¿Por qué? Es porque es una traba de seguridad, chiquillos, para que no vaya a partir el vehículo enganchado. ¿Ya? Tiene como objetivo bloquear automáticamente la posición de aparcamiento. Esta seguridad impone poner contacto y pisar el pedal de freno para poder desplazar la palanca. Y los elementos de control, que es la visualización en el cuadro de instrumentos y en la consola central, informa al conductor del estado del sistema. El cambio donde se encuentra la palanca, el cambio donde va funcionando el programa seleccionado. Y en algunas, ¿cierto? Va a determinar cuando la caja de cambio necesita un servicio, como el cambio de aceite, porque se han cumplido las unidades que tiene, o bien existe alguna falla, ¿cierto? Que se va a encender, sea una luz, va a indicar que hay una falla. Pero esa falla puede ser una falla de desconexión, de algún conector, de algún cable, o puede ser una falla hidráulica, etcétera. Eso lo determina el técnico. ¿Ah? Lo que este va a anunciar que hay una falla. Ahora el técnico tendrá que ver qué falla es la que tiene. Bien, eso era al principio para que ustedes conocieran qué es lo que es una transmisión automática en relación a su mando, ¿cierto? Cómo se maneja. Pero aquí vamos a ir viendo ya lo que vamos a ver durante la asignatura. Esto es una transmisión automática. Nosotros vamos a tener esto, que es el convertidor de torque. Lo primero que vamos a empezar a trabajar va a ser ahí, el convertidor de torque, que es un acoplamiento hidrodinámico, que es el que junta el motor. Ahí tenemos el motor y ahí tenemos la caja de cambio, ¿ya? Este es el que va a acoplar y desacoplar la caja del motor. Este trabaja hidráulica dinámica, de tal manera que hay una bomba hidráulica, eso es en celeste, una bomba hidráulica, ¿cierto?, donde se genera el caudal que es enviado a la parte hidráulica, y la parte hidráulica lo va a dirigir al convertidor hacia los componentes de mandos. ¿Ya? Por lo tanto, ahí es donde vamos a comenzar a trabajar nosotros en el convertidor de torque. Después nos vamos a ir acá a los elementos mecánicos de mando, ¿cierto?, que son los embragues multidiscos, los trenes de engranajes planetarios, que son los que envían en movimiento como relación de cambio hacia el tren de rodaje. ¿Ya? Y el sistema hidráulico, que está ahí arriba, que va a ser todo el sistema hidráulico. Este es el cerebro hidráulico, ¿cierto? Dijimos que las cajas tienen venas por entre medio de todas las carcasas para que puedan llegar
para crear el mando, para lubricar y para enfriar la caja de cambio. Bien, vamos a apreciar una apreciación general de la caja de velocidades para que ustedes vean qué es lo que vamos a estudiar. Primero, tenemos que tener un mando, ¿ya? Ahí vamos a tener nuestro mando. Eso significa que vamos a tener un calculador, ¿cierto? Un computador. Vamos a tener hidráulica, ya sea para el acoplamiento del motor con la transmisión, como para los mandos de los conjuntos mecánicos. Un convertidor, que es un elemento hidrodinámico, que es de conexión de potencia entre el motor y la transmisión. Un elemento que es mecánico, diferencial, que es el que entrega el movimiento hacia la rueda. Un mecanismo de tren hemicicloidal, que son los encargados de crear las diferentes relaciones de cambio en relación a los embragues multidiscos y los trenes de engranajes. Y un distribuidor hidráulico, que es el encargado de, acá donde vamos a tener una bomba hidráulica que crea un caudal. Ese caudal se distribuye al distribuidor hidráulico y el distribuidor hidráulico lo que hace es enviar hacia el convertidor, hacia los embragues de retención, hacia la lubricación y hacia el enfriamiento de la caja, ¿ya? O sea, el distribuidor hidráulico que lo maneja, el computador finalmente. Bien, convertidor de torque. ¿Qué es lo que es un convertidor de torque? Es un elemento sellado, es un elemento hidrodinámico, que en su interior, ¿qué es lo que tiene? Tiene una impelente, tiene una turbina, que esa turbina es la que tiene estría, la que envía el movimiento hacia el interior de la caja de cambio. Tiene un componente de reacción que se llama estator, que es el encargado de crear, ¿cierto?, la multiplicación de par. Esto está completamente sellado, tal como está ahí, y esta es la unión. Esa plaquita que está ahí es la unión entre el convertidor y el motor. En esa parte, ahí, esos pernitos que están ahí, esos 6 peines, esos son los que van en la cola del cigüeñal. Y ese que va ahí, es lo que toma el convertidor por la parte de atrás, ¿ya? Los conjuntos de embrague multidiscos direccionales. Esto significa que nosotros vamos a tener como un embrague, es un tambor, que es un cilindro, que se va a mover, lo cruza un eje, lo mueve el convertidor de torque. En su interior va a tener todos estos componentes que van dentro, ¿ya? Dentro del sistema, que van tomados, ¿cierto? Con ese segurito, todo va dentro del tambor. Entonces, en esta parte trasera van una cámara, que son las cámaras de presión, ahí donde se presuriza la presión de aceite. Esa presión es la que empuja los pistones hidráulicos. El pistón hidráulico lo que hace es hacer solidarios los discos. Si ustedes se fijan, hay un disco, esto, ¿cierto? Esos discos que están ahí, se llaman discos de acero o separadores, tienen los dientes para afuera. Los otros se llaman discos de fricción, que son de material de fricción, y tienen los dientes hacia adentro. Entonces, estos que están ahí son los que van incrustados allá adentro, van estriados dentro del tambor, de tal manera que si el tambor está girando, estos discos también van a estar girando. Pero estos otros que tienen los dientes hacia adentro son los que van hacia un tren planetario, toman un engranaje del tren planetario. De tal manera que cuando no hay presión hidráulica aquí, o sea, una posición neutral, o este embrague no está funcionando, los discos están libres entre ellos, no se arrastran, ¿ya? Cuando hay presión hidráulica, los discos son tomados, o sea, este les transmite a ese, este a ese, este a ese, trabajan como una sola unidad, ¿ya? Todo esto está metido adentro. Entonces, eso lo vamos a estudiar parte a parte. Finalmente, estos que están ahí son lo mismo que le está explicando, ese es el tambor, ¿cierto? Son los sellos hidráulicos, los discos, y esta es la salida que va a ser el tren planetario. En este caso, la caja con la que vamos a trabajar nosotros tiene dos conjuntos de embrague, ¿ya? Dos conjuntos de embrague. Estos los tenemos que desarmar, por chiquillos, para que ustedes vean dónde están cada una de las partes, vean lo que se cambia. Ah, hay que cambiar los discos, esos son los discos, hay que cambiar los sellos. Ah, este es el pistón, estos son los sellos, estas son las impactadoras, etc. ¿Ya? Por eso que necesitamos tener tanto la teoría como la práctica. Y para que se puedan crear las diferentes relaciones de cambio, ya que los embragues solamente transmiten movimiento de rotación, necesitamos frenos internos de la caja. Son frenos que trabajan con el tren planetario de la caja de cambio. Estos
pueden ser de multidiscos o pueden ser de bandas o cintas. Lo que hace estas bandas o cintas, ¿cierto? Un pistón hidráulico lo empuja, lo cierra, y es para retener un elemento del tren planetario, ¿ya? O del tren hemicicloidal. Retener, para que se dé que uno sea motriz, uno esté retenido y el otro va a hacer salida. Eso va a provocar las relaciones de cambio. Este es un tren planetario. Este es un tren planetario. Ahí tenemos un conjunto y ahí tenemos el otro conjunto. O sea, tenemos dos conjuntos planetarios. ¿Y qué es lo que es un conjunto planetario? Es una corona, ese que está ahí es una corona, es un portasatélite, este que está ahí dentro de un portasatélite, el que se ve ahí. Estos se llaman planetarios, esos que están ahí, de tal manera que estos trabajan en conjunto. Este es el eje de entrada. Entonces, cuando los embragues son los que van a estar atrás para crear el movimiento de estos trenes planetarios. Y acá es donde se van a crear las diferentes relaciones de cambio. Entonces, ahí, en esa parte lija, esa parte fija, se fijan ahí que es planita, ¿ya? Planita. Ahí es donde trabajan las bandas. Ahí es donde trabajan esas bandas. Entonces, las bandas, ¿qué es lo que hacen? Se cierra y este aparato no va a girar. Entonces los engranajes que están dentro, van a girar en torno a él para crear mayor o menor torque. ¿Ya? Eso es. No es como las cajas mecánicas que tienen un engranaje entrada y un engranaje salida. No, estos tienen tren de engranajes planetarios. Cuando veamos, los vamos a desarmar, ¿cierto? Y vamos a estudiar cómo es la estructura de ellos y vamos a ver cómo crean las diferentes relaciones de cambio, ¿ya? Este embrague con este tren crea una marcha, este embrague con este tren crea otra marcha, este embrague con este embrague crean otra marcha y así sucesivamente, ¿ya? Vamos a estudiar, esto lo vamos a ver en forma teórica y lo vamos a ver en forma práctica. Una vez que ya hayamos complementado eso, vamos a pasar a la parte hidráulica. La parte hidráulica es entender cómo funciona un circuito. ¿Cómo funciona un circuito hidráulico? Igual como lo vimos en hidráulica. Ahí tenemos el depósito, ahí tenemos el filtro, ahí tenemos la bomba. La bomba, ¿cierto? Es del tipo de engranaje interno, meniscales, que es la que crea el caudal que lo envía a esta válvula lo va a dirigir hacia el convertidor de torque, también van a ser dirigidas hacia el enfriador y también van a ir dirigidas a estas otras válvulas. Estas otras válvulas son las que van a crear la secuencia para ver qué embrague con qué tren están tomados para ver cuál es la relación de cambio que va a realizar. ¿Ya? Para eso tenemos que tener un caudal, ahí vamos a relacionar lo que es presión, caudal, lo vamos a aplicar sobre el sistema. Y estos son válvulas, estas son las válvulas. Las válvulas, ¿qué es lo que hacen? ¿Dejan pasar o no dejan pasar el aceite? ¿Bloquean o no bloquean el paso de aceite? Eso significa que para las válvulas, cuando se muevan internamente, significa que conmuta las válvulas, dan el orden de secuencia las válvulas. Para eso necesitan electroválvula, porque tiene gestión electrónica la caja. Entonces las electroválvulas son las que van a abrir, van a cerrar, abrir, cerrar, abrir, cerrar. ¿Ya? Los pasos de aceite para crear las diferentes relaciones de cambio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Tenemos esto, porque el cerebro, ¿cierto? En la caja de mando electrohidráulico. Dentro de ella están todas las válvulas, 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 válvulas. ¿Qué válvulas? Las válvulas reguladoras de presión, las válvulas reguladoras de caudal, las válvulas de secuencia, ¿ya? Que son todas válvulas de carrete, ¿ya? Son todas válvulas de carrete las que hay adentro. Esas válvulas de carrete que las va a conmutar son las electroválvulas, ¿ya? Estas electroválvulas son las que conmutan, o sea, abren o cierran, abren o cierran. ¿Quién hace funcionar esa electroválvula? El computador. El computador es el que le da el mandato, dice, ya, esta regula, dame 10 bar, esa es la presión que necesito. ¿Y en qué cambio vamos a ir en la primera? Entonces la primera, con este van a estar encendidas. La segunda, se apagan, se prende esta y se prende esa. La tercera, se prenden dos. La cuarta, se va a prender esa y se va a prender esa. Le dan la secuencia de qué cambio es el que tiene que pasar. ¿Ya? Se distribuyen. Las electroválvulas lo que hacen es distribuir, abrir y cerrar el circuito. Cada una de esas perforaciones, hoyitos, son pasos. Estos se llaman vías, vías, vías. Por ahí es donde va a pasar el aceite. ¿Quién controla el paso del aceite? Ordenadamente, secuencialmente, son las electroválvulas. ¿Cómo funciona la electroválvula?
por un positivo y un negativo que viene desde el computador. El computador, de ahí sale un conector, ¿eh? Un conector que va hacia el computador. Y también vamos a ver esto, porque es el plano hidráulico. Este plano hidráulico es de la caja de cambio que vamos a ver nosotros. Este, por ejemplo, son los embragues. Estas son las válvulas de secuencia. Esa con esa, un cambio. Esa con esa, otro cambio. Esa con esa, otro cambio. ¿Ya? Ahora, si ustedes se fijan, todas tienen el mismo tipo de construcción. Son válvulas de corredera o válvulas de carrete. Estas son las válvulas de control de presión. Pueden ser hidráulicas y con electroválvulas. Ahí tenemos nuestra bomba. ¿Ya? De ahí donde nace el caudal, se crea la presión es distribuida y se distribuye las diferentes válvulas, dependiendo qué cambio va a originar, y hacia el convertidor y hacia la válvula manual. ¿Ya? En el plano hidráulico, chiquillos, solamente se ven las vías y los componentes hidráulicos. Pero sí me dice que esa y esta que se ve ahí, esos cuadraditos, son solenoides. ¿Sí? Son solenoides. O sea que esa válvula es conmutada por solenoides. Pero en los planos hidráulicos no hay conexiones eléctricas. Las conexiones eléctricas tenemos que verlas en un plano eléctrico. ¿Ya? En un plano eléctrico. Bien. Y entramos a la última unidad. Esto es lo que vamos a ver al final, que es la gestión electrónica del mando electrónico. ¿Qué tenemos para eso? Un computador, que es el computador de la caja de cambio. Este computador está instalado bajo capó, al lado de la batería. ¿Ya? Esta conexión de ahí tiene 33 vías. En total, el calculador tiene 56 vías. Esas son 33 vías que van conectadas ahí, que van hacia la caja de cambio. Las otras son alimentaciones, informaciones y mandatos que van a otros componentes. ¿Ya? El mismo calculador, con las informaciones que recibe, por ejemplo, de la palanca del cambio, ya que la palanca del cambio tiene un módulo, que es un módulo eléctrico, que son contactos abiertos y cerrados, donde cuando la palanca se desplaza va abriendo y cerrando circuitos para indicarle al calculador la posición que se encuentra la palanca del cambio, si va adelante, si está en neutral, etcétera, para gestionar el cambio, la marcha, y además el calculador indica en pantalla, ¿cierto?, todo lo que es, si hay anomalía, en qué cambio está puesta la palanca del cambio, en qué cambio va marchando la caja, ¿ya? Y las revoluciones que va girando la turbina, por ejemplo, los que tienen mayor expectación. También recibe la información de todos los sensores, del vehículo, de la caja, del motor, y procesa las informaciones para enviarlas hacia las electroválvulas como forma de mandato para crear las diferentes relaciones de cambio. ¿Quiénes participan en esta gestión? Ahí está el calculador, ¿cierto? Este es el calculador de la transmisión automática, y recibe informaciones del calculador de la inyección según la carga del motor, ¿ya? El par motor, según el porcentaje de aceleración, según el régimen que está girando el motor, del régimen que está girando la turbina, en la caja de cambio, de la temperatura de la caja de cambio, de la temperatura del motor, de la posición de la palanca del cambio, etc. Todas esas informaciones van de la posición del pedal del freno también. Todas esas informaciones van hacia el computador. El computador procesa las informaciones y la envía hacia el cerebro hidráulico de la caja, que es la caja de válvulas, para regulación de presiones, regulación de caudal y la secuencia correspondiente al cambio instalado. Además, participa en el bloqueo de la palanca del cambio, bloqueo-desbloqueo, participa en el sistema de luces, participa en otros calculadores, como el calculador de motor, ¿cierto? Le entrega información al calculador de motor y a otros componentes que están instalados en el sistema. Tiene conexión con la conexión de diagnóstico, que es el conector OBD, ¿cierto? El de 16 pines, que es el conector universal, donde nosotros con el CANET vemos las respuestas y vemos los parámetros de todo el funcionamiento, ya sea de la caja, del motor, de los ABS, los SP, etc. Bien, para poder entender la gestión electrónica, nosotros tenemos que tener bien claro qué elementos son los que participan. El pedal del acelerador, el pedal del freno, la selección de programa, la posición de la palanca del cambio, la información de los sensores de la caja de cambio, la información de los sensores del motor, por ejemplo,
la información del sensor de pedal de freno. Toda información llega al computador. Fíjense, todas las flechitas que van hacia el computador son información. El computador procesa la información y la envía hacia el tablero, hacia la información de diagnóstico, hacia los actuadores, para regular la presión, para crear las secuencias, ¿cierto? Regular la temperatura, etc. ¿Ya? Eso lo estudiamos, ustedes van a tener el material para que vayan viendo cómo son cada uno de los componentes, ¿cierto? Que son los que crean la gestión electrónica. Y después vamos a tener que interpretar esta esquemática, pues, chiquillos. ¿Ya? Esta esquemática es la esquemática eléctrica del calculador de la transmisión automática. Este es el computador de la transmisión automática. Ahí está las 56 vías. Las 33 vías que van conectadas hacia la caja automática. Este conector tiene una interfaz que va hacia la caja automática. Todo esto que está ahí está metido dentro de la caja automática. Todo eso. Todo lo demás son conexiones de otros calculadores, posición de palanca al cambio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Alimentaciones de otros calculadores. Pero acá generalmente es donde vamos a estar trabajando nosotros, porque ahí es donde están todas las electroválvulas de secuencia, las que originan el cambio. Van a estar las electroválvulas que producen las regulaciones de caudal y de presión. Y están los sensores de régimen de turbina, de temperatura, de presión de aceite. Y esos son los conectores abiertos y cerrados, que son el módulo de la palanca del cambio para informar al calculador. Todo eso tenemos que ser capaces de interpretar. Ojo, que aquí cada uno de ellos, cada uno es un conductor, es un cable que tiene un número. Cada uno de los pines del calculador, así como el del conector de 33 vías grises, también tiene una nomenclatura. Por ejemplo, N3, H2, L5, etcétera, ¿ya? Que es la que tenemos nosotros que saber interpretar, porque vamos a trabajar acá nosotros, en el computador, ¿ya? Vamos a instalar un derivador y sobre ese derivador nosotros vamos a sacar todas las informaciones del funcionamiento de los actuadores, de los sensores y el funcionamiento de la caja de cambio, ¿ya? ¿Qué vamos a tomar con ese derivador? ¿Qué vamos a sacar ahí? Vamos a ver señales, ¿sí? Eléctricas de los sensores y los actuadores en forma de gráfica, tiempo, cómo están funcionando, cuánto tiempo dura la señal, ¿cierto? Qué amplitud tiene la señal, qué forma tiene la señal, etc. Esto lo vemos con osciloscopio, lo vemos con multitester. Multitester se ve cuando son señales análogas, con osciloscopio cuando son señales digitales. Y finalmente, ya con el vehículo funcionando, vamos a ver el parámetro de funcionamiento en tiempo real. O sea, vamos a tener esta pantalla, ¿cierto? Vamos a tener un escáner instalado. Vamos a ver a la velocidad que gira el motor, a la velocidad que está girando la turbina, la presión de aceite existente, la medida, el porcentaje de aceleración, la temperatura del aceite, el porcentaje del pedal del acelerador, porcentaje de aceleración, porcentaje de la válvula moduladora de presión, el par motor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Podemos medir. Con esto sacamos los parámetros de funcionamiento. Con esto podemos saber si la caja está buena, está mala, si tiene alguna falla, dónde está la falla. Pero ojo, acá no hay magia, no dice esto está malo, esto está malo. Tenemos que interpretar los parámetros correspondientes. ¿Ya? Bien, pues chiquillos, esa es la pega que tenemos. ¿Ya? Esa es la pega que tenemos. Así que hay que prepararse. Y nada más, pues, ¿ya? Así que necesito, ¿qué opinión tienen ustedes? ¿Qué es lo que han visto? ¿Se asustaron o no? ¿Encuentran muy difícil? Con los planos me asusté yo, profe. ¿Ah? O sea, Yo me asusté con los planos. quitando de que parecen líneas del metro, ¿Ya? no, o sea, el resto no se ve tan complicado, es pura práctica, pero los planos sí son. No, no, sí. La verdad, las cosas que la caja automática no es tan complicada. Si cuando usted la ve desarmar en la parte mecánica, mecánica en sí no es complicado, lo aprenden rápidamente. Que es importante saber eso. La parte más complicada se hace después para la interpretación, pero eso lo vamos a ir viendo paso a paso.
A medida que ustedes van viendo, van conociendo los componentes y ya se les hace más fácil. Ahora, lo que yo les mostré es lo que vamos a ver durante el semestre, pues chiquillos, no significa que vamos a ver todo de un paraguaso. Primero vamos a ver el convertidor de torque. Después vamos a ver los embragues multidisco. Después vamos a ver los embragues de retención. Después vamos a ver los tres engranajes planetarios. Después vamos a ver el circuito hidráulico. Después vamos a interpretar el circuito hidráulico. Le vamos a ver la parte hidráulica. Y finalmente, ¿cierto? Finalmente vamos a ver la parte electrónica, que eso lo vemos sí o sí tenemos que verlo en el auto. Porque hay que estar trabajando, hay que estar trabajando con los equipos. ¿Ya? Pero esto les va a servir muchísimo, chiquillos. Por experiencia, se lo digo, por alumnos, ¿cierto? Me comentan después, porque esto, después igual van a ver algo muy parecido a ustedes, algo muy parecido, que lo van a ver en diagnóstico electrónico motores. ¿Por qué? Porque van a ver sensores, van a ver actores. En el sistema de diagnóstico de elementos complementarios, por ejemplo, van a ver los ABS, van a ver los SR, van a ver todo lo que es electrónica. Los conexión CAN, ya que la transmisión también tiene conexión CAN bus, ¿ya? Y eso lo van a ver en diagnóstico electrónico motor. Por lo tanto, pasando, ustedes ya van a tener una cierta formación y lo otro les va a costar menos, ¿ya? Para poder entenderlo. Hay que aplicarse, no queda otra. Hay que trabajar nomás, pues chicos, hay que trabajar. Nada más que eso. Yo les voy a estar subiendo informaciones. Lo que ustedes quieran, me lo preguntan. Si me lo preguntan una vez, si no entendieron, si me lo preguntan segunda vez y no volvieron a entender, me lo vuelven a preguntar. Pero la idea es que les quede claro, ¿ya? Voy a tratar de hacerlo bien claro, voy a tratar de meterme en un tipo de caja, no estarles variando tanto para que no se vayan a embolar, de tal manera que el material que les voy a subir también va a ser material real en relación a la caja con la que vamos a trabajar. Entonces no debiese haber inconveniente, ¿ya? Por lo menos yo llevo mucho tiempo haciendo estas asignaturas y a los cabros les gusta, se entretienen porque aprenden y aprenden algo nuevo. Y es muy bueno la transmisión automática, sí. Es muy bueno saber esto, ¿ya? Porque es parte a la larga. Todos trabajan, los procesos electrónicos, todos trabajan igual. Nosotros no vamos a estar viendo el diodo, ¿eh? No vamos a estar viendo el diodo, ni la patita del transistor, nada de eso. Eso lo van a ver ustedes en electrónica. Nosotros vamos a los sensores, para qué sirven, de qué tipo son, punto. Los actuadores, qué es lo que hacen, cómo gestionan, cómo se prueban, y nada más. Pero no vamos a estar desarmando uno, va a estarlo mirando adentro, porque no, para el caso no va. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a estar reparando un sensor, no vamos a estar reparando un actuador. Eso no se hace, se cambia. ¿Ya? Tienen que saber ustedes cuál es la función, qué hacen, cómo se miden, cuáles son sus magnitudes de funcionamiento, etc. ¿Sí? Eso es lo que tienen que ver. Pero entretenido, es entretenido. ¿Ya? Bien, pues chiquillos, nos vemos en la próxima clase y ya vamos a comenzar con la materia. ¿Sí? Voy a empezar con fundamentos, que voy a explicarle desde de la función motor, cómo entra el convertidor, para que puedan entender qué función cumple el convertidor y del convertidor, ¡boom!, adentro de la caja. ¿Ya? Bien, pues, nos vemos. ¿Cuándo tenemos la próxima clase? El viernes, profe. El viernes. Bien, pues, nos vemos el viernes entonces. ¿Ya? Chao, profe, que esté bien. Listo. Chao, profe, Chau, cuídese. chau. Profe, cuídese, Chau. que esté bien. Chao, profe, cuídese. Chao. Chao, profe.